Pensamiento del día, viernes 30 de mayo. Ser siempre familia. Si hoy tuviese que dejar esta tierra y me pidiesen una última palabra para expresar nuestro ideal, les diría, segura de que me comprenden en el sentido más exacto, sean una familia. ¿Hay entre ustedes quienes sufren por pruebas espirituales o morales? Compréndanlos como y más que una madre. Ilumínenlos con la palabra o con el ejemplo. No dejen que les falte, es más, incrementen alrededor de ellos el calor de la familia. ¿Hay entre ustedes quienes sufren físicamente? Que sean los hermanos predilectos. Sufran con ellos. Traten de comprender hasta el fondo sus dolores. ¿Hay alguien que goza por un logro o por cualquier motivo? Gocen con él para que su consuelo no disminuya y el ánimo no decaiga, sino que la alegría sea de todos. A donde vayan para llevar el ideal de Cristo, lo mejor que pueden hacer es tratar de crear con discreción, con prudencia, pero con decisión, el espíritu de familia, que es un espíritu humilde, que quiere el bien de los demás, que no se envanece, que es, en definitiva, la caridad verdadera, completa. Chiara Lubich, La doctrina espiritual, Buenos Aires, Editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida. Mayo de 2025. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 17.